viviendo un tiempo profético y sobre todas las cosas, ¿no? Entender la naturaleza humana. Si, como dije anteriormente, si se emitiera de la clínica de Dios, ¿verdad? Un documento o un documento patológico, ¿no? Tiene que ver con un diagnóstico médico acerca de la condición del hombre. Es un diagnóstico bastante crítico, bastante triste. Y nosotros vemos a las personas que triunfan, que alcanzan, que estudian, que se superan, ¿verdad? Inclusive se admira mucha gente por su físico, ya sean mujeres o hombres, por lo que logran, por lo que alcanzan. Y yo lo decía el otro día con respecto a la naturaleza, ¿no? Tú ves, por ejemplo, las playas, tú ves el mar, tú ves los mundos microscópicos, los bancos de coral, y son cosas impresionantes que verdaderamente son bellas y maravillosas a los ojos nuestros, porque nosotros todavía no hemos visto lo real y lo verdadero, ¿no? Todo lo que tenemos es maldito, ¿verdad? Y tenemos que comprenderlo, porque si no comprendemos el pecado y la acción del pecado en todo lo que vemos y tenemos, entonces nos vamos a confundir, vamos a pensar que esto es todo lo que hay. Y en realidad esto solamente es los vestigios de lo que una vez fue un hombre que caminó al nivel de Dios, ¿verdad? Estoy hablando de Adán y Eva, ¿no? Cuando ellos fueron formados, cuando fueron creados por Dios, como dice la Escritura, ellos eran perfectos en todo, ¿verdad? Y también inclusive Satanás, dice la Biblia en el libro de Isaías y Ezequiel, que él fue el sello de la perfección. Él era hermoso, inteligente y poderoso. Así Dios hace las cosas bien. Pero tanto Satanás como el hombre decidieron rebelarse contra Dios. Y cuando se rebelaron contra Dios, pues el pecado se encontró en ellos, ¿no? Y el pecado pues tiene una consecuencia devastadora, terrible no solamente para los demonios y para Satanás, que quedaron totalmente en un espanto, en una podredumbre, una putrefacción, sino también en nosotros, ¿verdad? Que a pesar de que todo lo vemos pues más o menos satisfactorio, pero no es satisfactorio porque definitivamente el hombre está muy mal, ¿verdad? Y mientras que no haya el Señor, ¿verdad?, en la vida de las personas, por eso digo que el Evangelio es el antídoto contra el pecado, es lo que te transforma en un ser espiritual, ¿verdad? Ya que fíjate tú que el pecado hasta destruyó al hombre de tal nivel que lo mató espiritualmente. No podía percibir las cosas de Dios, no podía entender las cosas de Dios, las cosas espirituales, que dicho sea de paso son la primera línea pues de bendición. Acuérdate que dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? En un momento dado. Entre el versículo 1 de Génesis y el 2 pueden haber millones de años de diferencia. Lo que pasa es que Dios no estimó mostrarnos más acerca de eso, porque bien claramente dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y después en el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Obviamente cuando Dios crea algo, lo crea perfecto. ¿Qué fue lo que desordenó la tierra? ¿Qué fue lo que vació la tierra? Se cree que hubo un desastre, ¿verdad? Un cataclismo entre el versículo 1 y 2. Y precisamente los teólogos estiman que fue la caída de Satanás, ¿verdad?, la que destruyó el planeta. Y porque cuando tú vas a Isaías 14 y Ezequiel 28 te das cuenta de que Satanás como que reinaba, como que gobernaba, ¿no? Había algo pasando aquí en esta tierra con respecto a la creación primera de Dios, ¿no? Cuando todavía no habíamos sido creados nosotros los seres humanos. Entonces aquí viene la rebelión de Satanás, e inclusive pues Satanás se encontró en el huerto del Edén cuando el hombre pecó. Pues el diablo fue el que le dijo a Eva la gran mentira de que de ningún árbol podían comer, y Eva le dijo no, de todos podemos comer menos de este, ¿verdad?, el árbol del bien y el mal. Entonces Satanás le mintió y por eso el hombre pecó. Pero aquí viene el diagnóstico, ¿no? Oír cielos y escuchar tu tierra, en Isaías 1:2. Había dicho que iba a poner Isaías 1:5, pero voy a comenzar desde el verso 2. Oír cielos y escuchar tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento.
Oh generación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Dice el Señor en el diagnóstico médico del hombre, de la raza humana: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Por supuesto, si la cabeza no está bien, pues el corazón te va a doler, ¿no? Y de ahí viene precisamente la prédica de esta mañana. El Señor quiere darnos renovación de mente, porque así como pensamos, así actuamos. El problema no es lo que pensamos realmente, sino el problema es lo que dejamos entrar a nuestro ser. Porque Jesucristo claramente enseñó, lo voy a mostrar más adelante, que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces todo lo que entra, ¿verdad?, por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestros sentidos físicos, va a corromperlo de adentro. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con la cabeza, porque el diagnóstico es: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Por qué? Porque de aquí, ¿verdad?, se traslada a acá. Entonces todo lo que percibes de la abundancia del corazón, o de lo que tú le metes al corazón, de eso va a hablar tu boca. Si tu cabeza está enferma, tu boca va a estar enferma. Y dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. El problema no es la lengua, el problema es el corazón. Hay otro diagnóstico que se da en el libro de Romanos, que también es bastante impresionante, y es Romanos 3, capítulo 10, como está escrito: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, fíjate. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Ahí está el problema, y lo vamos, sé que es feo analizar esto, pero hay que hacerlo. Un sepulcro abierto, ¿verdad?, es lo más terrible que puede haber, pues ya la persona que estaba ahí se pudrió desde hace varios días. Ahí lo único que vas a ver son gusanos, podredumbre, vísceras, ¿verdad?, podridas, apestosas. Pero dice aquí que sepulcro abierto es su garganta, ¿verdad? Entonces, la razón por la cual Dios me está poniendo a describirles esto es porque no nos debe sorprender lo que hacen los seres humanos. Toda la traición, todas las mañas, toda la mentira, todo lo más podrido se puede esperar del corazón humano. Y por eso es que necesitamos a Cristo, necesitamos el Evangelio. Esto lo vas a ver, ¿verdad?, a medida que vamos marchando hacia la gran tribulación. Dijimos claramente que ciertas cosas pasan políticamente para ya sea acelerar lo que viene o aguantar un poco lo que viene, pero como dijimos, lo que viene, está escrito y no se va a poder evitar. Así que nosotros lo que tenemos que hacer como iglesia es mantenernos en la posición que nos conviene, porque estamos protegidos por el Señor, aunque vamos viajando juntamente con el tiempo y las edades. Entonces aquí estamos hablando, ¿verdad?, de la protección de Dios sobre la iglesia y por la iglesia. Y lo vas a ver por qué. Quiero que regreses al libro de Isaías donde estábamos, ¿verdad? Y este libro de Romanos, si quieres termino de leer el libro de Romanos y luego volvemos a Isaías para que te des cuenta que Dios, a pesar de la podredumbre y de la oscuridad, Dios siempre tiene un remanente pequeño, ¿verdad? Esos son los hijos de Dios, esos son los que amamos a Dios. Ese remanente pequeño Dios lo va a proteger y lo va a guardar, pero ese remanente pequeño tiene que saber filtrar lo que ve y lo que escucha. Porque acuérdate tú que dice que la fe viene por el oír, pero también el temor viene por el oír, y tenemos que tener cuidado con lo que oímos, ¿verdad? Porque queremos mantener una cabeza sana para que el corazón no esté enfermo, ¿ok? Entonces un mensaje que viene de parte de Dios para que podamos nosotros ir de gloria en gloria y de victoria en victoria a pesar de la tormenta. Por eso estábamos citando el texto en el principio de Isaías, que desde donde sacamos el título, ¿no? Tendrán nueva fuerza como las águilas, inexplicablemente
inexplicablemente, sobrenaturalmente tendremos fuerzas como las águilas, tendremos ideas, tendremos metas, propósitos y tendremos la fuerza para llegar allá. El Señor nos dice: aquí os doy poder y autoridad. ¿Ok? La palabra poder es la palabra dunamis en el griego. Y la palabra autoridad es la palabra exousia, que tiene que ver con legalidad. Una cosa es la fuerza y otra cosa es la legalidad para hacer algo. ¿Ok? El Señor le está dando a la iglesia la fuerza física y el poder legal para hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo nos compró, nos pagó, nos limpió, nos redimió, nos justificó y nos dio la autoridad para hacerlo. O sea, pues que nosotros, la iglesia, aunque el mundo esté en caos, tenemos todas las armas necesarias para poder seguir como si nada hubiera pasado. Y por eso, y ahí es donde te tienes que ubicar. Porque hoy en día los medios de comunicación te van a corromper la cabeza. Lo que lees, lo que ves, lo que escuchas, te va a traer enfermedad. Y por eso hoy tenemos que ubicarnos. Dice: sepulcro abierto es su garganta. Estoy terminando de leer el libro de Romanos. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, ¿no? O sea, pues que la gente son peor que una víbora cuando hablan, acusan, cuando inventan. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, ¿no? Fíjate tú, este es el diagnóstico del hombre. Por lo tanto, nada nos debe sorprender. El problema es de que si algo nos sorprende es porque no hemos leído la Escritura. ¿Estamos entendiendo eso? Cuando vas de regreso al libro de Isaías, en el texto que estaba yo leyendo, ¿verdad? Dice claramente la Escritura, si sigues leyendo, desde la planta del pie, estoy en Isaías 1:6, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida, llaga, no está curada ni vendada, ni suavizada con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extranjeros. Si te das cuenta, ¿no? Y queda la hija de Sión como enramada en viña, ¿verdad? Y como cabaña en moladar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, ¿verdad? Esto es hablando de un remanente, hablando de los escogidos, un resto pequeño. Si Dios no hubiese dejado la iglesia aquí hasta este momento, dice, como Sodoma fuéramos y como Gomorra seríamos semejantes. O sea que lo único que puede detener o que está más o menos deteniendo la manifestación del juicio de Dios es la iglesia. Y por eso la iglesia no puede contaminarse con ideas, no puede contaminarse con conspiraciones. La iglesia no puede ser participante de traficar mentiras y oscuridad y cosas que no tienen sentido o cosas que no son definidas. Porque mira, te voy a decir esto, hay una definición. Cuando Dios te habla, Dios te regaña, Dios te puede reprender, pero Dios nunca te deja con temor. Dios siempre te deja con el deseo de arrepentirte, de hacer las cosas mejor. Y no solamente Dios te regaña, sino que Dios te consuela y te levanta. ¿Ok? Fíjese bien en eso. Y yo siempre lo he dicho, porque por mucho tiempo ha existido un espíritu de hechicería dentro de la iglesia, por decirlo así, ¿no? Hay gente que pensando que están siendo de parte de Dios, porque yo una cosa he entendido, mira, aunque el hombre está enfermo y la gente está de madre, por decirlo así, la naturaleza humana es terrible, somos un problema completamente, y ya te lo describí aquí, porque esto es la patología bíblica de lo que es el hombre sin Dios, ¿verdad? Y aún muchas veces la gente que pretende tener a Dios, muchas veces usan y abusan de lo que Dios le ha dado a la iglesia como el equipo espiritual, no, el armamento espiritual. Y estoy hablando directamente de los dones del Espíritu. Muchas personas piensan que hablando de parte de Dios, le dan palabra a la gente o le dan profecía a la gente y dejan a la gente asustada. Fácil. A mí cuando alguien me va a dar una palabra,
yo le digo a la persona, mira, si Dios me va a hablar, habla, y si no, cáese la boca, porque yo no quiero oír ninguna palabra que me va a dejar en incertidumbre. Y desgraciadamente, cuando la gente trata de buscar lo sobrenatural, como digo yo, a la cañona, como se dice aquí, ¿no? A la fuerza, buscar lo espiritual, a veces terminan lidiando con demonios. Y por eso es de que tenemos una pila de gente, aún dentro de la iglesia, que es utilizada por el diablo y no por Dios, porque no saben dónde están parados y porque no saben que cuando Dios habla, Dios nunca te va a dejar atemorizado. Entonces aquí va mi petición para todos los cristianos evangélicos: no comparta. Si usted tiene forma de accesar los medios, no comparta cosas que le meten temor a la gente, que le meten miedo a la gente. Es importantísimo que uno se dé cuenta de que lo único que nosotros tenemos que hacer como cristianos es, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios jamás te va a dejar en incertidumbre, en temor, en duda, ¿verdad? Cada vez que Dios habla, siempre te va a hablar claro. Vuelvo y repito, puede ser que el Señor te regañe, porque el Señor a veces dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, ¿no? O sea, Dios, cada vez que nos habla, Dios nos va a regañar, honestamente, porque es nuestro Padre y Él nos va a corregir. O sea, la palabra está principalmente para corregir. Yo sé que a la gente no le gusta ser corregida, a la gente le gusta oír lo que le gusta, y por eso es que abusan de los dones espirituales. Y todo el mundo es profeta hoy en día, todo el mundo tiene una palabra para alguien, pero nunca te dan una palabra concisa, completa, que te va a dejar con fe, ¿verdad? La mayoría de palabras que uno escucha lo dejan a uno con duda, con miedo, lo dejan a uno así como una zozobra, en lugar de dejarte animado, dejarte gozoso, ¿verdad? En lugar de llenarte de fuerza, de fe, la gente cuando hablan te llenan de miedo, y eso es lo que el cristiano tiene que evitar más que nunca, especialmente cuando ves el diagnóstico de la clínica de Dios acerca de los hombres impíos. Los hombres impíos van a usar el caos, van a usar la represión, van a usar todas las armas demoníacas que tienen, como ya lo leímos anteriormente. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Entonces, hoy en día la iglesia no puede estar poniendo atención a cuánta cosa se dice o cuánta cosa circula por los medios. Tenemos que confiar en Dios y tenemos que cantar ese himno: Cristo es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y aunque se traspasen los montes a la mar y aunque la tierra tiemble, nosotros tenemos que cantar, ¿verdad?, el himno del Señor, ¿verdad? Cristo es nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿verdad? Tenemos que estar agarrados del Señor. Aquí dice algo: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, fíjate, y esto es el remanente, esto es los escogidos, para llevarlo al tiempo profético actual, esto es la iglesia que está puesta para dar vida, para dar bendición, no para causar confusión y caos, sino para decirle a usted, hermano, que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída y sin problema. Y como dije en la prédica pasada el domingo, Dios no nos ha puesto aquí para alcanzar ira, sino para alcanzar salvación. En realidad nosotros tenemos que levantar los ojos al cielo y juntamente con el Espíritu Santo decir: Señor Jesús, ven, ven pronto, porque el Espíritu dice ven, la iglesia tiene que decir ven, ¿verdad? Y nosotros los cristianos tenemos que decir: ven, Señor Jesús, ven pronto, mientras predicamos el Evangelio, mientras predicamos el amor de Dios. Porque yo te digo una cosa: aquí hay que orar por el gobierno, hay que orar por los políticos, por los dos partidos, hay que orar por toda esta gente que literalmente, pues, si no tienen a Cristo en su corazón, pues van a tener el diagnóstico médico acá, van a meter todo tipo de cosas y de problema y de duda y de incertidumbre. Pero nosotros que somos los hijos de Dios tenemos que estar claros en nuestra cabeza y en nuestra mente, ¿no? Entendiendo la naturaleza caída, es la parte de la predicación en este momento. En 1 Corintios 2:14, si quieres vas conmigo, porque creo que vale la pena echarle un vistazo a la palabra del Señor, ¿no? 1 Corintios 2:14, que aquí está así, me la voy a tardar un poquito, no lo tenía marcado, pero aquí está cerquita. Escucha esto lo que dice:
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Fíjate, entonces nosotros estamos equipados por Dios, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo adentro. Entonces el Espíritu nos está recomendando en esta mañana a que nosotros podamos manejar los pensamientos correctamente, ¿no? Dice examinarlo todo, retener lo bueno. Y tenemos que tener esta habilidad, ¿no? Podemos juzgar todas las cosas, tenemos permiso de Dios. Los que hemos nacido de nuevo tenemos permiso de Dios para chequearlo todo y luego decir esto es así, esto es asado, porque Dios, el Espíritu, no las noticias, ni las cadenas de televisión, ni los medios masivos de comunicación, sino Dios, el Espíritu Santo, es el que nos aclara a nosotros, primero, la doctrina que tenemos que seguir. Y segundo, el Espíritu Santo nos dice lo que hay en el corazón del hombre. No hay necesidad de que nosotros, alguien nos diga lo que hay en el corazón del hombre, porque nosotros sabemos perfectamente lo que hay en el corazón del hombre si es que estamos caminando con el Señor. ¿Me entiende eso? Por eso, la oración es importante, la lectura de la palabra es importante, congregarse es importante para no caer en la zozobra y en la vicisitud que el mundo tiene hoy en día. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Formidable versículo ese, ¿ven? Cuéntamela otra vez. Son palabras de vida, ¿verdad? Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que realmente nos renueva la mente. Y como te digo, hermanos amados, estamos viviendo tiempos difíciles y vamos a seguir viviendo tiempos difíciles según el Señor nos lo ha mostrado. Este mes de enero, febrero, marzo son meses difíciles. De aquí, tú sabes, tenemos que pedirle a Dios que nos dé tranquilidad. Y sobre todas las cosas, hermanos, cuando todo afuera es caos y problemas y incertidumbre y oscuridad, tenemos que echar una vista hacia adentro, hacia nuestra alma. Y tenemos que recibir el saludo del Espíritu Santo a nosotros, ¿verdad? Una de las cosas que realmente el Espíritu de Dios nos está mostrando, ¿verdad? Es que aún siendo nosotros hijos de Dios, podemos caer bajo la presión del miedo, ¿verdad? Cuando Pedro recién recibió, y esto pasó en Mateo 16:23, dice que Pedro recibió las llaves del reino, hermano, ¿verdad? Recibió una revelación de Dios, siendo discípulo del Señor. Dice que el Padre directamente le reveló a él que Jesucristo era el Mesías. Porque cuando el Señor les preguntó a ellos y les dijo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Porque la gente, el hombre natural, decían que él era Juan el Bautista, que era uno de los profetas, que había reencarnado, tú sabes, porque la gente que no conoce a Dios creen en el purgatorio, en la reencarnación, creen en cualquier cosa. Pero el que conoce a Dios, cuando Dios le habla directamente al corazón, le dice, pero ustedes, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Entonces Pedro, hermano, se lanza una revelación gloriosa y dice, nosotros hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Entonces, ahí mismo en esa revelación, después de haber recibido una palabra de Dios, entonces el Señor le dice, a ti te digo que eres Pedro, ¿verdad? O sea, eres un fragmento de piedra, como lo somos todos nosotros, hermanos. Dice que nosotros somos edificados como piedras vivas. Y por eso nuestra vida tiene que ser sólida y tenemos que tener fe. Tenemos que confiar en Dios, aunque la situación esté mala. Tenemos que creer en el Señor, ¿verdad? Estás enfermo, créele a Dios. Tienes problema financiero, créele al Señor. Tus hijos están rebeldes, hay problema en tu matrimonio, créele al Señor. Agárrate de la palabra del Señor. No permitas que tu corazón se endurezca, ¿no? Escucha lo que Dios te está diciendo. Y en este momento te voy a decir esto, que no podemos permitir que el orgullo, ¿verdad?, la arrogancia no nos deje recibir el consejo de Dios. Es tiempo y es momento de que dejemos que el orgullo, ¿verdad?, se quite de nuestras vidas. Porque te voy a decir esto, y se lo decía ayer a mi esposa, el orgullo y la humildad son como dos vehículos.
a los cuales nos podemos subir y manejar, ¿verdad?, la vida. El orgullo puede ser un Ferrari, un carro arreglado para que corra mucho con nitrógeno y todos los hierros que se le ponen. Pero hay un momento en que ese carro del orgullo, aunque corra muy rápido, no lo vas a poder controlar y te vas a estrellar y te vas a morir. Pero la humildad, aunque se pudiese decir que es un carro común y corriente, que no tiene muchos caballos de fuerza, que a lo mejor solo tiene 4 cilindros, que no parece muy atractivo, pero la buena noticia es que por lo menos lo puedes controlar. Con la humildad puedes arreglártelas para llegar a un destino. En cambio, con el orgullo no puedes. Por lo tanto, subámonos al vehículo de la humildad y lleguemos a un momento donde podemos aceptar consejo de otra persona, donde podemos, ¿verdad?, con humildad, que alguien nos diga, que alguien nos opine, que alguien nos diga, es lo que necesitamos. Y esta mañana, y la razón por la cual nos reunimos, hermanos, no es solamente para escuchar una vez más un sermón, sino que Dios literalmente nos está dando una palabra y nos está diciendo que no es con espada ni con ejército, no es con fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios está en nosotros. Él nos da compostura, Él nos permite pararnos firmes y en este momento, sobre todas las cosas, nos permite filtrar lo que Dios quiere hacer con nuestra mente, porque como dije anteriormente, como todo está mal afuera, entonces tenemos que echar un vistazo adentro a ver cómo estamos nosotros, ¿verdad? Porque afuera puede haber juicio, como en el arca de Noé, ¿verdad? Afuera había juicio, adentro a lo mejor habían problemas, pues había incomodidad, la cosa estaba un poco apretada adentro, pero por lo menos había protección y bendición. Y eso es lo que está pasando, ¿verdad?, con la iglesia en sí. No somos perfectos, no lo tenemos todo claro, no lo tenemos todo definido, pero el Señor nos guarda del juicio. Y tenemos que agradecerle a Dios que estamos en Él, que nos guarda del juicio, que nos va eventualmente después de los días, ¿verdad?, llevar a puerto seguro, y que el sol va a salir y que Dios eventualmente nos va a bendecir. Y que de hecho, hermanos, no sé por qué voy a decir esto, pero nosotros estamos tan afuera de esta tormenta que Él puede usar al diablo mismo para mandarnos provisión. Así como sucedió en la vida de Moisés, que el río de Dios, porque no era el Nilo, era el río de Dios que lo llevó a la casa de Faraón, de su mismo enemigo. ¿Para qué? Para que lo alimentara y lo sustentara, tanto así que hasta su misma mamá fue traída para que lo criara hasta los 12 años, ¿verdad? En la casa de Faraón fue instruido en la bendición de la palabra de Dios, y por eso es que Moisés fue el líder que sacó a Israel de donde se encontraba, porque Dios lo guardó desde pequeño. O sea, Dios, hermanos, tiene cuidado de su pueblo, Dios tiene cuidado de nosotros, y por eso es que no podemos dudar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Escucha esto, todo está querido, todo está arreglado, prepárate para ser bendecido, pero tienes que tener tu mente clara, anclada en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. No puedes poner tus ojos en la circunstancia, no puedes poner tus ojos en la tormenta, porque si no te vas a hundir. Cuando Pedro, para concluir la historia acá, sintió que el Señor iba a ir para Jerusalén y que no le convenía ir a Jerusalén, no tanto por el Señor, sino por él. Él no quería perder al Señor. Él le dijo: Señor, que no te acontezca que vayas a Jerusalén y ahí te apedreen y te maten, le dijo. Entonces Jesús inmediatamente, fíjate tú, después de haber recibido una revelación del Padre directa, recibe básicamente un miedo de Satanás en su mente y quiere persuadir al Señor de no morir en la cruz por la raza humana. Y Jesús se voltea y le dice estas palabras, olvidándose el nombre de Pedro y de todo lo que le había ofrecido anteriormente. Le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. Entonces tenemos que tener cuidado que no se nos meta el diablo en nuestras ideas y en nuestra fe, ¿verdad? Usted que me está oyendo, usted que escucha muchas noticias, usted que lee todo y que lee demasiado, no permita, y no es correcto, y le voy a decir esto, no es sano estar viendo todo, porque todo es negativo, ¿verdad? Tiene que balancear. Usted tiene permiso del Señor de ver noticias si primero ya oró y leyó la Biblia, porque cuando vea las noticias
por haber orado y leído la Biblia, usted va a entender exactamente si le están mintiendo o no. Porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad. Pero si usted solo mira noticias, usted solo se está comiendo las uñas, si usted solo está metido en todo ese rollo y en el media, que es toda una porquería y una mentira, usted se va a dar cuenta que usted cada vez tiene más miedo. Y no solo eso, sino que miren, si nosotros los cristianos no comenzamos a buscar de Dios ahora con intensidad, ¿no? Y que cada día, cada mañana tiene que haber un momento de oración sólido, sin estar pensando en otra cosa, sin estar pendiente del teléfono. Velad y orad para que no entréis en tentación. Esto es la recomendación del Señor para todo cristiano en esta mañana. Usted tiene que estar lleno de Dios, porque si no está lleno de Dios, a usted se le va a meter precisamente el diablo, así como se le metió a Pedro acá, que lo influenció. ¿Para qué? Persuadir al Señor de lo que no convenía, fíjate. ¿Por qué? Precisamente por su interés personal. Hermanos, estamos en esto juntos. Voy a volverlo a decir, estamos en esto together. We are together on this. It's your family, tus hijos, tus padres, la familia, como cuando Nehemías edificó los muros. En una mano tenían la espada y en la otra tenían la mezcla para edificar. No podemos paralizarnos en predicar el evangelio solamente porque hay problemas políticos y hay cosas pasando. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos puso a hacer, porque si no, no edificaremos los muros. Y claro, yo pienso honestamente que después de todo esto, el blanco de los impíos va a ser la iglesia, ¿verdad? El privar a la iglesia de poder predicar el evangelio, de las libertades no solamente civiles, sino religiosas. Y si eso es así, nosotros tenemos que estar preparados, porque Dios nos dijo que iba a venir este tiempo y no puede ser que vayas a brincar el tren ahora mismo, ¿verdad? Y te vayas a salir de lo que Dios nos puso a hacer. Dice, escucha esto: ninguno que pone su mano sobre el arado y mira para atrás es digno del reino. Porque el que lleva el arado tiene que llevarlo recto para poder plantar recto, para que todo salga bien. Así que es lo que Dios nos está instruyendo, ¿verdad? Y es lo que queremos compartirles a ustedes. En la carta tercera de Juan viene un saludo que el apóstol, ¿verdad?, le hizo a Juan. Pero más que todo, hermanos, un saludo que el apóstol Juan le hizo a Gayo, ¿verdad? Y dice así: el amado a quien amo en la verdad. Dice, el anciano Gayo le hace este saludo a Juan, ¿verdad?, en esta carta. Y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, ¿verdad? Esta es la intención de Dios. Y yo sé que este es un saludo aquí para Juan, pero siento en mi corazón que tengo permiso del Espíritu Santo para que este saludo sea tuyo y sea mío. Porque es precisamente lo que Dios nos está diciendo y queremos tomarlo como tal, si se permite, por favor. Que haz de cuenta y caso que Jesús te está dando este saludo y te dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Fíjate, en todas las cosas. Y yo quiero que usted profetice en este 10 de enero del 2021, yo voy a ser prosperado en todas las cosas, ¿verdad? Usted repítalo ahí en su casa: voy a ser prosperado en todas las cosas. Amén. Así lo repiten los hermanos en Texas, en Canadá, en California, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, en donde quiera que usted esté oyendo, aquí en Miami. Yo voy a ser prosperado en todas las cosas y voy a tener salud. Amén. Está hablando de salud física, a medida de cómo prospere mi alma. Y acuérdense que entonces aquí el enfoque es en el alma. El alma es el enfoque, porque en el alma están sus sentimientos, sus emociones y su voluntad. Entonces, la voluntad de usted ese es realmente usted, ¿no? Es su libre albedrío, son las decisiones que usted toma. Dios no las va a tomar por usted. Entonces, hoy más que nunca tenemos que tener dominio propio, hermanos. Amén. Mucha gente habla de dominio propio en enero porque van a ir al gimnasio, supuestamente van a bajar unas libras, supuestamente se van a proponer ciertas cosas para este año nuevo que comenzó. Pues el dominio propio es un fruto del Espíritu, hermano. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que ejercitarlo. En mi opinión, no es un mandato así como oficial, porque algunos tienen condiciones médicas, etcétera, etcétera. Ahora hasta eso hay que cuidarse. Pero no sería mal que nosotros pudiésemos entrar en algún tipo de ayuno, ¿verdad? Tal vez no de comida, pero más de televisión,
más de jugar, hobbies, que cancelarlos, ¿verdad? A tu antojo, sabor y antojo. ¿Por qué? Porque todas las cosas te son lícitas, pero no todas las cosas te convienen. Entonces, es bueno que ejercitemos el dominio propio porque es fruto del Espíritu y tiene que ver precisamente con desarrollar paciencia, que es lo que el objetivo de esta prédica. Número 1, la salud, ¿verdad? Y número 2, la paciencia. Pero cuando hablamos de salud, nos damos cuenta de que si tu mente, si tu alma, ¿verdad? Y esto Jesús lo enseñó claramente, y dice la Escritura, Isaías 40:31, ¿verdad? Que los que esperan en Jehová, o los que confían en Jehová, los que dependen del Señor, tendrán nueva fuerza como las águilas. Infiriendo de que parece que estaban débiles, ¿verdad? ¿Por qué puede estar uno débil? Bueno, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, hermano, sino que tenemos lucha espiritual, ¿verdad? Nuestra lucha principalmente es espiritual. No es tanto contra los hombres que están enfermos, ya lo leímos cómo están los hombres de enfermos y podridos. Es más, te digo esto, escucha, no debemos enfocarnos en la gente que son enemigos nuestros, ¿verdad? Sino que la gente son víctimas de Satanás, ¿verdad? La gente son víctimas del diablo y van rumbo a la destrucción. De hecho, te digo esto, cuando la gente se confabula y cuando la gente abusan del poder y cuando la gente ejercen dictatorialmente su fuerza, ¿verdad?, sobre los pueblos, yo creo que Dios les va a permitir que se destruyan solos. Y es que, hermano, si el diablo se está destruyendo solo, no hay que interrumpirlo. Y precisamente eso es lo que ha pasado durante todo el trayecto de la historia de la iglesia. Mientras que el diablo se levanta para destruir la iglesia, el diablo se destruye con sus propias armas, como le pasó a Amán en el tiempo de Esther, que la horca que había hecho para Mardoqueo fue la que usaron para colgarlo a él. Así que, hermanos, a Dios no hay que ayudarlo. Dios no necesita ayudantes, Dios puede solo. Amén. Y yo creo que nada hay imposible para Dios y no hay ninguna situación que se presente que Dios no pueda resolver. Y esto es lo que nosotros sabemos y creemos, que los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y dice que los muchachos flaquean y caen. Los muchachos flaquean y caen y no saben ni lo que están haciendo, hermano. Porque son los muchachos los dueños de la tecnología, ¿verdad? Son los grandes corporaciones que inventaron las plataformas sociales y son, aunque sean jóvenes y aunque tengan billete y millones, siguen siendo esclavos de los viejos mañosos que los controlan a su sabor y antojo. Esa es la verdad. Y no es el dinero, no es la tecnología, no es la inteligencia. Es que cuando todo está podrido, está podrido. Y aquí la única esperanza es el Señor. Por eso nosotros, el remanente pequeño, porque mira cómo era Israel, estaban perdidos, sus ciudades estaban tomadas, todo lo que tenían estaba siendo entregado a los extranjeros, por decirlo así. Es la misma foto que la que nosotros tenemos enfrente, pero había un remanente pequeño. Dice que por ese remanente pequeño, porque ese remanente es el remanente de Dios, porque oraban, porque la iglesia ora, porque la iglesia ayuna, porque la iglesia se pega a la palabra, porque la iglesia no cae en la incertidumbre del mundo, porque somos luz del mundo y sal de la tierra. Por eso mismo no avanza la maldad completamente, porque la iglesia todavía está aquí sobre la tierra y es la que no permite que el anticristo se manifieste completamente. Pero cuando la iglesia sea quitada, entonces se manifestará un poder engañoso. Y dice que la gente va a ser entregada a la mentira porque no se complacieron en la verdad de Dios. Y ese momento, cuando ese momento llegue, será demasiado tarde. La iglesia ya no estará aquí en ese momento, mientras que nosotros ahora tenemos un saludo del Señor. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué tremenda palabra es esta en esta mañana. Y claramente la Escritura dice, hermanos, y aquí terminamos analizando lo que Jesús dijo, porque esto el Espíritu de Dios me lo puso de esta manera. Y si tú vas cuidado con el corazón, ¿verdad? Cuidado con el corazón, porque
de cómo está el corazoncito. Y cuando habla de corazón, no solamente habla del órgano que bombea sangre, sino de tu mente, de tu alma, ¿verdad? Tus emociones, tus sentimientos y tu voluntad. Tenemos que, a pesar de la pandemia y del encierro, tenemos que lucir más jovencitos, tenemos que lucir más llenos de vida. Hay que salir a caminar, hay que salir a hacer ejercicio, hay que hacer planes, ¿verdad? Para comer mejor, alimentarse bien, para dormir bien también. Por supuesto, hay que dormir, ¿verdad? Riquísimo, las 8 horas, hay que acostarse temprano, levantarse a orar, leer la Biblia y darle la cara al día, porque todos los días dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Dale gracias a Dios porque funciona tu carro, funciona la licuadora, funciona la secadora. Hay que darle gracias a Dios porque funciona todo, hermano. Hay que estar agradecidos por todo, ¿verdad? En todo. No podemos vivir así como que fuésemos, no sé, qué es lo que te dijera yo, como un turkey. Por ejemplo, dice que los turkeys, los pavos tienen un cerebro del tamaño de un frijol, hermano. Y básicamente viven solo por vivir, pues. No usan la cabeza, no usan el cerebro, viven por vivir. Nosotros no podemos vivir solo por vivir. Cada mañana hay que darle gracias a Dios porque Él está con nosotros, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y cuando tú lo glorificas, el Señor se levanta de su trono como poderoso gigante y puede hablar de ti y de mí. Este es mi hijo amado, esta es mi hija amada, en la cual tengo complacencia, ¿verdad? Y el Señor poder glorificarse en nuestra vida, porque para eso estamos aquí, iglesia. Estamos aquí para glorificar el nombre del Señor. Glorifiquemos a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y la revelación de esto es en Mateo 12. Si vas conmigo, ya estoy terminando acá, pero mira, lo tienes que disfrutar, ¿no? Porque Mateo 12, el contexto de Mateo 12 es el pecado imperdonable, ¿verdad? El pecado imperdonable. Hay un pecado que no tiene perdón, compadre, ¿ok? Y por favor póngale atención, porque algunos dicen el pecado imperdonable es blasfemar contra el Espíritu Santo. Correcto, pero no se refiere a que, por ejemplo, si alguien oró por alguien y se cayó al piso, dice eso es del diablo, ¿verdad? Entonces alguna gente dice no puedes decir que es del diablo porque estás blasfemando contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y lo refieren a movimientos espirituales, ¿verdad? Y no es eso el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es cuando alguien viene a ti y te dice que tú eres un pecador y tú no lo quieres aceptar. Ese es el pecado imperdonable, porque es el pecado que te deja sin Cristo, te deja sin salvación. Amén. El contexto de lo que Jesús dice acá tiene que ver con la comprensión del evangelio. Y para usted que me está viendo, que ha caminado ya viendo esto por tiempo, y inclusive hasta usted dice que es cristiano, pero usted todavía no se ha arrepentido de sus pecados, todavía no le ha cliqueado en la computadora del alma que usted es pecador. Este diagnóstico, hermano, dice que a unas hicieron inútiles, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, hermano. Entonces, si alguien viene y te dice a ti, tú eres un pecador, y tú dices, yo no, tú estás blasfemando contra el Espíritu Santo, porque no es un predicador que te está diciendo eso. Es Dios que se está acercando a ti por tu bien, porque te ama y te está diciendo, yo te amo, pero necesitas arrepentirte de tus pecados. Y si tú dices, yo no tengo pecado, hermano, estás fregado, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tú puedes estar diciendo, no, yo soy buena gente, pero es mentira lo que te estás diciendo. Estás violando uno de los 10 mandamientos que dicen, no mentirás, ¿verdad? ¿Por qué no debes pecar? Porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el evangelio, y eso es lo que debemos predicarle a toda criatura, porque el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. O sea, la razón por la cual Dios se te acerca en este momento y te evita el pecado imperdonable, el Señor se te acerca y Él te dice, eres pecador, debes aceptarlo, debes tratar de comprenderlo, debes usar la lógica y el sentido común, y debes ponerte a pensar y decir, es verdad, yo he mentido, yo he robado, yo he pensado mal de alguien, o sea, sí he pecado. Entonces, si has pecado,
pues estás en la lista que ya el Señor dio, ¿verdad? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, porque dice claramente, métete al remanente pequeño. Métete no a una religión, porque eso es otro problema. Hay gente que dice, yo no me puedo cambiar de religión. Las religiones las hizo el diablo y están diseñadas para llevarte al infierno, porque las religiones todas te dicen que tú tienes que ser buena gente en tu propia fuerza, y eso no es posible. Si eso hubiera sido posible, entonces Cristo no hubiera muerto en la cruz. Pero la razón por la cual Cristo murió y sufrió en la cruz era porque no había ni uno. Lo leímos, dice, no hay ni uno entiende, no hay ni uno que busque a Dios. Entonces Cristo, Dios mismo, tuvo que venir, volverse hombre, humillarse a ser como uno de nosotros y vivir en la condición natural que tenemos nosotros, ¿verdad? Y pagar con su vida para que cuando el Espíritu venga a ti y te diga, yo pagué por ti, arrepiéntete, tú no le digas que no, porque el pecado imperdonable es decirle que no al Espíritu de Dios cuando llegó el momento de arrepentirse de tus pecados. Esto solo un bruto no lo puede entender. Y te soy sincero con esto. Tiene que ser uno bastante burro para no entenderlo. No te quiero ofender, no me tomes a mal, ni me mires como un agresor ni como un bully. Pero te lo estoy diciendo porque el evangelio no se mendiga. La entrada a los cielos, hermano, se hace violenta y solamente los violentos lo arrebatan. Así que si tú en este momento te estás sintiendo ofendido, ponte violento y dile que sí al Señor en tu corazón. Olvídate de la religión y de todo. Jesús dice, por tanto os digo que todo pecado y toda blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna cosa contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu no le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Es un pecado que no se puede tolerar. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí está la lección del servicio de hoy, hermano. De la abundancia del corazón habla la boca. Y esto tiene que ver, ¿verdad?, con que si una persona se piensa que se puede justificar solita, eso es lo que va a decir. Yo soy agnóstico, creo en un poder sobrenatural, pero no sé cuál es. Hay un poder supremo que gobierna el universo y todos los caminos conducen a Dios. Y eso es mentira, porque no todos los caminos conducen a Nueva York. Si agarras para el sur, nunca vas a llegar a Nueva York. Así que no te dejes llevar por los dichos de la gente, ni por las tradiciones de tu abuelo, ni de tu abuela. El Señor te está diciendo ahora mismo, no podemos hablar lo bueno siendo malos, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, ¿viste? Porque este lugar, este momento y este minuto y este segundo que tú estás escuchando la escritura, te va a resonar en la eternidad futura. Y si tú le cierras la puerta al Espíritu de Dios para recibir a Cristo en tu corazón, va a haber un momento en que personalmente tú vas a dar cuentas delante del Altísimo y te vas a parar delante de Dios. Y cuando tú comiences, y si es que te permite el Señor, porque su santidad y su pureza y su perfección no va a permitir ningún tipo de muela ni de casaca, como dicen en mi país, ni de mentira, sino que antes de que abramos la boca, ya nuestro corazón nos habrá condenado y nuestro propio razonamiento nos habrá condenado también a una eternidad sin Dios y sin esperanza. Pero no permitas que ese momento de enfrentar a Cristo como juez llegue para ti. Mejor recíbelo ahora como un cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Y que si en esta mañana tú le abres el corazón, Él entra a ti y Él cena contigo, Él te va a dar de comer. Porque esta es la palabra de vida. Dice, la canción dice, oh, cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida. Qué bellas son bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz,
bellas palabras de vida, porque estas palabras no las está utilizando el Señor para destruirte, sino para salvarte, para levantarte y para salvarte de la ira, de la prueba que ha de venir sobre los habitantes de esta tierra, hermano. Porque ahora mismo solo estamos comenzando el principio de dolores, pero el Señor viene por una iglesia. Fíjate que el Señor viene pronto por una iglesia que le ama. Y yo te pido en el nombre de Jesús y te ruego por el amor de Dios que no le cierres el corazón al Señor. Hay una persona que está viendo este programa y usted tiene planes de divorciarse. No lo haga, no suavice su corazón, piense en sus hijos, piense en todo lo que se ha construido hasta ahora y dése cuenta que el diablo vino para mentirle, para matar, para destruirle. Tenga dominio propio. Comience a hacer llamadas de teléfono y corte esos lazos satánicos que lo están retirando de su familia. ¿Qué vale más? ¿Su familia que le ha costado tanto o una pila de mentiras que el diablo le está dando a través de una mujer o a través de un hombre que apareció de pronto para robarle a usted? Pues yo le voy a decir una cosa, la Biblia dice que hay fuego en los pies del que abraza el adulterio. Y ese fuego no es el fuego de Dios, es el fuego del infierno, literalmente. Y usted debe escapar y huir por su vida. Usted me dice, no tengo las fuerzas de hacerlo. Yo quiero decirle que el Espíritu de Dios le da fuerza. Hay más de una persona con pensamiento de suicidio. Hay más de una persona que piensa quitarse la vida. Y quiero decirle que si usted destruye el templo de Dios, Dios lo va a destruir a usted también. Yo sé que suena fuerte, pero si usted piensa que esa es la solución para sus problemas, quiero decirle que es cuando usted va a entrar verdaderamente a sus problemas. Usted se va a despertar en un lugar de tormento. Entonces, coja valor, reciba a Cristo, reciba al Señor, dígale que sí al Espíritu Santo y va a ver cómo esa depresión se va a ir de su vida. Escuche, aquí hay que morir peleando. Aquí no podemos anestesiarnos con medicinas, con drogas, con alcohol. Hay que ser valiente. Yo sé que suena feo e insultativo, pero toda persona que acude a las drogas para mitigar el dolor o los pensamientos, usted es un cobarde. Y lo entiendo, porque yo viví así. No lo estoy ofendiendo, lo estoy dando como una proyección de lo que yo sentía cuando no tenía al Señor. Pero si usted se entrega al Señor, mire, el Señor es varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y cuando uno tiene a Cristo adentro, hermano, uno tiene capacidad de sobrevivir cualquier cosa, aunque a usted se le haya muerto un hijo. Aunque usted ha perdido un ser querido en estos días. Acuérdense que dice la Biblia en el libro de Isaías que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. Pero cuando habla de dolores no solamente habla de un dolor físico, sino los dolores del alma, las heridas, los traumas. El Señor te sana, el Señor te quita la ansiedad, el Señor te cura del cáncer. Mira, nosotros hemos visto milagros. Entrégate a Cristo en esta mañana. Yo sé que usted ha visto y dice, bueno, a lo mejor sí, como que percibo algo de bueno. Olvídese, no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con el que predica. El Señor puede usar a cualquiera para hablarle. Y obviamente, aquí hay algo que el Espíritu de Dios me está confirmando. Dice que usted, para que usted sepa que es Dios el que le está hablando, dice que el Señor me dice que usted no es la primera vez que escucha todo esto, ni siquiera es la primera vez que oye todo esto. Dios ya le ha venido hablando a usted a través de otros medios, a través de otras personas, a través de otras circunstancias y otras situaciones, para confirmarle que Dios le está hablando. Suavice su corazón. Él quiere quitar ese corazón de piedra, ese corazón que no perdona, ese corazón duro, ese corazón que no cree. Dios quiere quitar ese corazón de piedra y poner un corazón de carne sensible a su palabra. Este es el momento en que lo hacemos y
Hay personas que están siendo sanas de muchas y varias enfermedades, mientras que la palabra de Dios está siendo enviada. Personas que están sanando de sus huesos, gente que está recibiendo fuerza y esperanza. Usted no va a saber por qué recibió la fuerza y la esperanza. Dios está tocando su vida ahora mismo. El Espíritu de Dios está tocando su cuerpo físico. Y Dios está trayéndolo como al reconocimiento de otras cosas, a ver alegría en su corazón, ¿verdad? Se va la depresión, viene la bendición del Señor. Y escuche esto, dice que de toda palabra ociosa que los hombres digan tendrán que dar cuenta a Dios. Pero la clave de la enseñanza dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Iglesia, el Señor te ha hablado, Dios te ha hablado en esta mañana. Procura recibir la palabra de Dios, procura orar, porque no tenemos otra fuente, no hay otra plataforma social que nos diga lo que tenemos que hacer. Es solamente la palabra de Dios, es solamente el Señor. Y si estamos con el Señor, hermanos, vamos a salir en victoria de todo esto. Vuelvo y repito, vienen días de bendición para la iglesia, para los hijos de Dios. Es el remanente pequeño del cual Dios habla, es su iglesia, su amada. Él la sustenta y la cuida. Amén. En esta mañana yo te invito para que, si el Espíritu de Dios está ahí tocando la puerta de tu corazón, ábrele, ríndete, humíllate. Yo un día tuve que hacerlo. Bueno, es más, cuando sentí, ya estaba llorando. Dios fue tan misericordioso que Él se me presentó de una manera tan gloriosa que yo no pude resistirlo. Entonces, Señor, yo te pido, hazte irresistible en la vida de la gente que ve en esta mañana y bendícelos, Padre. Ten misericordia. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor, y que esta mañana pueda haber vida en cada corazón. Te bendigo en el nombre de Jesús en este momento. Y el Señor tiene planes para ti. El Señor tiene planes de bien y no de mal. Amén. Este es el momento. Repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, en este momento yo me arrepiento de mis pecados. Dile: genuinamente, Señor, confieso que soy pecador y me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón. Dile: Señor, te abro la puerta de mi vida. Dejo que entres a mi vida, Señor Jesús, en este momento. Entra a mi vida, Señor, y sálvame, Señor Jesús. Sálvame en este momento. Come on, continúa diciéndolo: Señor, sálvame, sálvame. Ven, Señor Jesús, ven. Abre la puerta de tu corazón. Deja caer todas las murallas. Deja caer todas las murallas de separación. Come on, es un ejercicio espiritual. Abre tu corazón. Dile: Señor, ven a mi vida y ayúdame. Espíritu Santo, entra ahora mismo, Señor, ahí donde las puertas se están abriendo, Padre, y salva, Señor, a cuánta gente hoy te confiesa, Señor. Y dile, ahí donde estás, dile: Señor, confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Dile: recibo también para mí el regalo de vida eterna, lo que tú lograste en la cruz cuando moriste por mí. Gracias, Señor Jesús. Qué victoria tan grande y qué momento más glorioso, hermanos, iglesia. En este momento estamos cumpliendo el objetivo que Dios nos ha trazado: salvar vidas, salvar corazones y vidas. Si tú te salvaste en este momento, solo ponnos ahí: recibí a Cristo en este momento. Hice la oración con el pastor, oré con el pastor. Ponlo ahí, dile: oré con el hermano que está hablando allí. Yo recibí a Cristo.